Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al vivo Revolución Emocional con Inma Puig. Ahí ya veo que se unió. Te voy. Hola Inma, Hola Gaby, ¿cómo le ¿cómo va? estás? Un Pues muy gusto. bien, aquí en Barcelona, ¿eh? En Barcelona. Buenísimo. Sí, ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan todos bien? perfectamente. ¿Tú también? Bueno, bien, todo bien. Bueno, acá yo desde Buenos Aires, Inma, así que un gustazo saludarte desde acá. Mientras también leía tu libro, veía que comentabas sobre un médico, que después ya vamos a hablar de las emociones y demás, pero para mí, yo que te he escuchado tantas veces, nunca he escuchado una oradora y una especialista que me cautive tanto en las charlas y en las ponencias, así que para mí es un lujo y un gustazo que estés compartiendo esta conversación con, bueno, Argentina, Latinoamérica y los que se unan por de las Europas. Pues te agradezco mucho lo que estás diciendo y bueno, la intención es que todo lo que se diga se entienda de manera fácil, como en una ocasión me dijeron, Inma, le pusiste vaqueros al psicoanálisis. Ok, perfecto, perfecto. Inma, bueno, a ver, primero en las redes ya te he presentado, vos viste que acá los argentinos hablamos más de vos y ustedes hablan más de tú, así que vamos a tener Sí, sí. estas diferencias en el habla. A los argentinos nos encanta cómo hablan ustedes y a ustedes, bueno, les gusta como nosotros somos de Latinoamérica los que peores hablamos. No, 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 pero a mí me encanta, ¿eh? La manera que Ah, habláis. Y una de las cosas que he hecho en falta con esta pandemia es mis viajes a Argentina a dar mis conferencias de forma presencial, que siempre es un lujo, es un placer. Me encanta estar en Argentina y me encanta dar conferencias en Argentina y hacer turismo en Argentina. Es un placer, la qué verdad. lindo, qué lindo. Bueno, a ver, amplia experiencia empresarial, educativa, deportiva. Acá muchos te conocen como la psicóloga del Barça, por nuestro Messi, por tantos años, ¿no? En el Barça. Pero para presentarte, como hay muchos que conocen tu recorrido y tu currículum, me gustaría más preguntarte qué es lo que más satisfacción te dio y te da de todo lo que haces, ¿no? Que todo tiene este hilo conductor que es el ser humano. ¿Y cuál es tu propósito a nivel personal y profesional, Inma? Fíjate qué satisfacción me da el poder trabajar con personas. Muchas veces me dicen, mira que trabajas en cosas diferentes, porque trabajas en el mundo del deporte, de la empresa familiar, de la multinacional, de la restauración. Y yo les digo, no, no, los que trabajan en cosas diferentes son mis clientes. Yo siempre trabajo en lo mismo, con personas, ¿no? Y lo más gratificante es ver cómo alguien que está un poco desorientado, que se encuentra mal emocionalmente y que haciendo un trabajo serio y riguroso se recupera y vuelve a poder disfrutar de lo que antes sufría, ¿no? Porque hay un tema importante, se habla mucho de la salud mental, de las enfermedades mentales, um, y a mí me gusta hacer la comparación con las enfermedades físicas. Cuando para mí hay enfermedades y lesiones, como en el Mm, físico. Una cosa es una persona que está enferma y otra cosa es una persona que está lesionada. No mm, es lo mismo. mm, Entonces, una enfermedad es algo particular, es algo que tiene sus características y sus tratamientos y su trabajo. Y después hay las lesiones, ¿no? Entonces, a nivel mental parece que todo se confunde un poco. Todo se pone como enfermedad mental. En cambio, físicamente a nadie se le ocurre decir que alguien que tiene una contractura muscular está enfermo. mm.
Y totalmente, a veces tenemos totalmente. contracturas emocionales también. Mm, totalmente, totalmente. Y a ver, tu libro, tu último libro, yo lo Ujú. tengo en formato Kindle, porque sé que has escrito otros libros, pero tu último libro data del 2019. Entonces, leyéndolo, yo dije, a ver si viene por acá, pero primero quería preguntarte por qué elegiste el título, la revolución emocional. ¿Qué es lo que vos venías viendo como factor común y por qué elegiste ese título y adentrarte en capítulo por capítulo? Que bueno, después vamos a hablar lo último de esto. Yo tengo acá las emociones y el futuro, pero digo, vamos a arrancar desde el principio. Pero ¿por qué ese título, Inma? El título, fíjate que vino a raíz de una conferencia que vi y que estuve explicando lo que yo creía que eran los líderes, lo que era el futuro en cuanto a las emociones, en el cuidar a las personas, que el futuro no pasa por las máquinas ni por la tecnología, sino por cuidar a las personas. De la misma manera que hablamos de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidarlo, tantas cosas, pero nadie habla de cuidar a las personas. No se hacen leyes para cuidar a las personas. No se multa a los que no cuidan a las personas, ¿no? Y en cambio, con el medio ambiente sí. Y en una conferencia que yo di, particularmente en Santander, en España, cuando terminé, me hicieron una entrevista para la prensa, bueno, dimos como una rueda de prensa, y uno de los titulares que ponía al día siguiente uno de los periódicos era Inma Puig trajo la revolución emocional. Mm, Y pensé, qué bonito, porque realmente es una revolución que hay que hacer, porque si no, no vamos a ir bien. Y es una revolución, como digo en el libro, que es una revolución que nos conviene a todos, la única revolución en la que todo el mundo saldrá ganando, porque en las revoluciones siempre hay unos que ganan y otros que pierden. En esta todo el mundo va a ganar, ¿no? Y mm, entonces, pues pensé en el momento de escribir el libro que yo no tenía intención de escribirlo, porque a mí me parece tan obvio todo lo que digo, que me parecía que escribir un libro sobre esto, pues casi eran obviedades. Pero cuando daba conferencias, terminaba la conferencia y venían a comentarme, a saludarme, me decían, oiga, ¿esto dónde está escrito? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y yo, pues hace años decía, pues no, yo no lo he escrito. Ah, bueno, y se iban. Al cabo de un tiempo, no, pero ¿cómo es que usted no lo escribió? Y yo, pues no. Y la última vez ya alguien me dijo, muy enfadado, pues ya está bien, debería escribirlo, porque tiene usted la obligación. Uy, me echó una bronca que yo pensé, madre mía. Y entonces pensé, bueno, pues vamos a escribirlo. Y así surgió el hecho de escribirlo. En tu libro comentás esto de que hay cosas que son antiguas y que son los básicos, ¿no? Pero qué importante que es volver a los básicos en estos tiempos. O sea, vos arrancás en tu libro desde la definición de emoción, ¿no? Que todo el mundo confunde emoción con sentimiento. Y en esto de que también Tomás Adamasio, de que dice que somos seres como más instintivos que pensamos, ¿no? Pero arrancás desde ahí. Sí, que me pareció que es la forma de arrancar. Hemos de arrancar siempre de lo básico para ir luego a lo complejo, porque lo más, quizás más fácil como profesional de la psicología hubiera sido escribir un libro con la terminología propia de la psicología que hubieran entendido cuatro, ¿no? Pero yo quería que todo el mundo pudiera entenderlo, tuviera formación profesional o no, y que lo que pretendí es explicar de forma sencilla cosas que a veces son muy complejas y que no nos han enseñado ni nos han hablado jamás de esto. Esto es educación emocional, nos lo hubieran tenido que enseñar en la escuela y no nos En lo el jardín de enseñaron. infantes, como decimos Exacto, acá, en el jardín de infantes. exacto, exacto. Sí, sí. Realmente creo que a partir del año pasado, en esto de que tuvimos que frenar ese piloto automático, ¿no? Y que fue una oportunidad, bueno, cada uno aprovechó la pandemia como quiso y como pudo también, ¿no? Algunos estuvieron más desafiados que otros, pero esta cosa de no estábamos tan acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, ¿no? Ahora, vos hay algo que decís y repetís en esto de que si queremos entender al otro,
tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos y que no hay cursos, que hay muchos cursos de oratoria, de storytelling, pero no hay muchos cursos o no se encuentran tantos cursos o libros en esto de aprender a escuchar, ¿no? ¿Podés como contarnos a lo largo de tu carrera y tu camino o sea, por qué aseverás esto y pones tanto énfasis en la escucha? Porque la escucha es algo tan importante, que por esto pongo y comento que llama la atención la cantidad de cursos que hay para aprender a hablar y tan pocos para aprender a escuchar, cuando en esta vida es mucho más importante saber escuchar que saber hablar. Porque además no estamos acostumbrados a que nos escuchen mucho. Y la naturaleza, que es muy sabia y pone las cosas donde han de estar, nos ha dotado de 2 oídos y una boca. Hay que escuchar el doble de lo que se habla si queremos entender al otro. Y ya que tenemos los 2 oídos, con uno hemos de escuchar lo que se nos dice y con el otro lo que no se nos dice, que muchas veces es mucho más importante que lo que nos están diciendo. Sí, totalmente, totalmente. Y Inma, en tu opinión, ¿no? ¿Qué necesitamos para sentirnos bien? En esto de que hoy todos estamos como buscando bienestar, o de repente en esto de, bueno, incorporar el aprendizaje emocional, como decías, la educación emocional en nuestras vidas cotidianas, ¿no? ¿Qué pensás vos si tuvieras que listar ciertos puntos, es decir, qué necesitamos todos para sentirnos bien? Porque en esto nos igualamos, ¿no? De que somos seres emocionales. Fíjate que hay un trabajo que les hago hacer a mis alumnos en la universidad desde siempre. Y el primer día de clase yo llego, saludo, digo buenos días, tomen nota del trabajo que me van a tener que presentar la semana próxima. Claro, todos se quedan como muy molestos. Me dicen, esta señora no nos ha dado ni materia y ya nos ha puesto un trabajo. El trabajo consiste en que han de comprar una planta, no hay presupuesto, no hay preferencias, y con la planta lo único que han de hacer es colocarla en un lugar de su casa y no tocarla durante el curso. Simplemente lo que han de hacer es traer una fotografía cada semana, cada 2 semanas, para ver cómo se encuentra la planta, ¿no? Y cómo se encuentra una pobre planta si no la riegas, si no la pones a la luz, si no... Entonces, a las personas nos pasa exactamente lo mismo. De hecho, cuando yo voy a comprar una planta, yo siempre le digo al señor que me la está vendiendo, ¿me puede dar las instrucciones, por favor? Porque hay plantas que son de interior, otras de exterior. Unas que les ha de dar la luz directa, otras no. Unas que quieren mucha agua, otras poca. Y con las personas pasa exactamente lo mismo. Todas necesitamos lo mismo. Lo que es diferente es la dosis. Hay personas que necesitan que las escuches mucho. Hay personas que con que las escuches un poquitín tienen suficiente. Hay otras que necesitan mucho reconocimiento, otras que con un poco tienen suficiente, otras que las mires, otras que les pongas muchos límites, otras que si les pones mucho se agobian. Con lo cual, lo que se trata es de saber y tener muy claro que todos necesitamos lo mismo y que hemos de dar la dosis adecuada a lo que necesita el otro. Y que entonces es muy sencillo, ¿no? Entonces trabajar con personas es muy sencillo porque ya sabes lo que necesitan. Y cuando tú me preguntabas qué es lo que necesitamos y todo es lo mismo, pues mira, todos necesitamos que nos miren, que nos escuchen, que nos reconozcan, que nos cuiden, que nos pongan límites. Podríamos hablar de estas cosas básicas, que las podremos, si quieres, desarrollar una a una, porque es tan importante saber lo necesitados que estamos todos de todas estas cosas que estamos diciendo. Por ejemplo, cuidar. Cuidar, la palabra cuidar es una palabra muy peculiar, porque la palabra cuidar es una palabra que no tiene opuesta. Si tú cuidas a una persona, tendremos a una persona cuidada. Si tú no cuidas a una persona, tendremos a una persona deteriorada. Y una persona deteriorada nunca rendirá todo lo que puede, porque no se sentirá bien. Entonces, cuidar es una palabra que yo creo que de tan poco que se usa, yo muchas veces temo que vaya a desaparecer del vocabulario. Entonces, cuidar no quiere decir mimar, sobreproteger, no. Cuidar significa también poner límites.
Es decir, no hay nada que genere más ansiedad que no saber dónde empieza tu trabajo, dónde termina, qué responsabilidad tienes, qué horario, qué es lo que tú has de hacer y no has de hacer, y qué es lo que ha de hacer tu compañero y qué es lo que él ha de hacer, pero tú no. Esto es un básico, porque entonces ya puedes centrarte totalmente en la tarea que has de hacer. Con lo cual, el poner límites, solo te pondrá límites el que te quiere. Es decir, y todos hemos visto muchas veces alguna persona que está haciendo algo horrible o que no está bien y todos pensamos, ¿no tendrá alguien que le quiera y que le diga, oye, no hagas esto que no te favorece? Entonces, el poner límites es querer también, el cuidar es querer. Y para sentirnos bien podemos seguir con el reconocimiento. El reconocimiento. El reconocimiento lo necesitamos tanto como el aire que respiramos. Somos adictos al reconocimiento. De hecho, todo lo aprendemos para que nos reconozcan. Los niños de pequeños muchas veces aprenden a hacer algo y cuando les decimos, ¡oh, qué bien lo haces! Se pone a repetirlo 20 veces. Hasta que le decimos, bueno, va, basta, ya. ¿Por qué? Porque está feliz, porque que te reconozcan es algo que nos llena muchísimo, pero no solo cuando somos niños. De adultos, cuando alguien nos dice, oh, qué bien has hecho esto, nos da un subidón. O cómo me gusta esto que has hecho, cómo me gusta esto que llevas, nos sentimos muchísimo mejor. Y es que a veces olvidamos que los adultos somos niños vestidos de adulto. Y llama la atención con el reconocimiento lo rancios y tacaños que somos en darlo. Si tenemos un colaborador, una pareja, unos hijos, unos amigos que de 90 cosas hacen 80 bien y 10 mal, les iremos a señalar todo lo que hacen mal. Y esa práctica, Inma, yo que trabajé tantos años en empresa, gerenciando, ¿no?, recursos humanos y en consultoría, siempre ese famoso feedback a lo largo de nuestro desarrollo profesional siempre fue, bueno, tu puntaje es tanto, te falta esto, siempre la mirada sobre la falta, ¿no? Y es verdad esto que comentás, que muchísimas veces preferimos un reconocimiento laboral o de una habilidad o de un gesto, una actitud que tuvimos, hasta a diferencia de un aumento de salario que también es súper importante. A mí me gustó una nota también, o sea, estuve leyendo algunas notas del País y otras, algunas tienen muy lindos titulares, como la dama que facilita la vida, o sea, como muy lindos titulares, pero cuando te preguntaban sobre estos deportistas, ¿no? Vos decías, los sentimientos no entienden de talonarios. Si tienen atendidas necesidades básicas, prefieren sentirse queridos que bien pagados, ¿no? O sea, comentabas esto en correlación a lo que decías del reconocimiento, ¿no? O sea, digo, me imagino que cada organización o cada grupo de trabajo con sus diferencias, pero me imagino que esto lo decís con todo tu conocimiento y recorrido de 35 años, pero digo, mirando a un gran deportista o un gran grupo o un equipo de estudio en la facultad, ¿no? ¿Has visto todo esto, o sea, esto que se repetía a lo largo de... Exactamente, y esto además lo podemos comprobar nosotros mismos. Cuando tenemos las necesidades básicas cubiertas, preferimos sentirnos queridos y reconocidos que pagados. Totalmente. Es decir, sí, no le di. No, y que también esto decías que a veces cuando hablabas de también tu labor en esto de los trabajadores o de los jugadores, o sea, esto que también muchas veces nos olvidamos, o sea, pensamos en las personas con sus roles, ¿no? Y nos olvidamos que son personas, de nuevo, nos olvidamos de poner en el centro a las personas, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando hay alguien que es muy excelente en su trabajo, lo vemos solo desde el prisma del trabajo que hace. Pero nos olvidamos que son personas y que sienten, que padecen, que les duele lo mismo que a nosotros. Y creemos que no. Es decir, que como que ganan mucho dinero, como que tienen mucha notoriedad, como que son famosos,
no necesitan el reconocimiento de los demás. Y como decíamos antes, lo necesitamos todos como el aire que respiramos. Pero además llama la atención, como te comentaba, lo tacaños que somos dando reconocimiento, y es gratis. Lo que llama más la atención es que reconocer es gratis. Y yo siempre pienso y recomiendo que el día que Hacienda descubra los beneficios del reconocimiento nos hará pagar por ello. Con lo cual, vale la pena que aprovechemos ahora que todavía es gratis, ¿no? Acá diríamos el Ministerio de Economía. Exacto. Totalmente. Inma, ¿y por qué somos a veces tan reacios a pedir ayuda? ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? Es un tema de educación, porque nos han enseñado a que cuando nos duele una muela, pedimos ayuda al dentista. Cuando nos rompemos un brazo, vayamos a pedir ayuda al traumatólogo. Cuando se nos estropea el coche, el auto, pues que vayamos a un mecánico. Pero cuando nos sucede algo en nuestro interior, esto lo hemos de resolver a solas y en casa. Y esto es un error, porque a solas y en casa uno no sale de situaciones particulares en las que, por circunstancias determinadas, ha ido a parar. Totalmente, totalmente. Y vos aseverás que la sensibilidad es una fortaleza, ¿no? Que solo el sensible es confiable, no hay que fiarse nunca del insensible, del que ni siente ni padece. Ahora, la sensibilidad, Inma, en, en las organizaciones antes no estaba bien vista. De hecho, había algo como muy instaurado de que dejás tus problemas de la puerta hacia afuera, ¿no? Y si te pasa algo, acá sos un trabajador y afuera sos como una persona. Digo, y de hecho se etiquetaba mucho esto de la sensible, el terco, el malhumorado, el cabrón, ¿no? O sea, estas etiquetas, pero la sensibilidad o la vulnerabilidad nunca fue considerada como una fortaleza o como algo valioso. Y fíjate bien lo que dices, hablabas en pasado, no se consideraba, no se... Y es así, porque el futuro no va a ser así y el presente ya está empezando a no ser así. Es decir, fíjate que lo viejo hay que tirarlo y lo antiguo hay que guardarlo. Y esto que comentamos es viejo. Es decir, la sensibilidad, la persona más sensible lo va a pasar peor, porque la sensibilidad hace que percibas más comportamientos, más respuestas que otros, pero la sensibilidad es una cualidad, no es un defecto, no es una vulnerabilidad, al contrario, es una manifestación de realidad, es más fiable el que ves que se emociona, el que llora, el que te comparte momentos en los que no se siente bien, porque es más real. Lo otro es postizo, lo otro es teatro. Y luego sale por algún otro lugar. Es decir, no manifestar las emociones no es saludable. Es insalubre, no es bueno. Sí, y también como si demostrar frialdad no fuese mostrar una emoción, o sea, es imposible no mostrar, digo, lo que pasa que fuimos educados como de manera como muy binaria, ¿no? Digo, y también, como vos bien decías, como esto no fue una materia en el colegio, es como que de grandes tenemos que aprender hasta como vos planteás como en el inicio del libro a adquirir vocabulario, a entender de qué estamos hablando, si hablamos de una emoción, de un sentimiento, o si es otra cosa, ¿no? Porque sí que hay una pobreza lingüística cuando se habla de emociones que llama mucho la atención. Si le preguntamos a alguien, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Rápidamente nos va a responder. Si le preguntamos cuál es tu emoción favorita, no sabrá qué contestar. Sí, sí. Es muy cierto, es muy cierto, sí, sí. Inma, ¿y por qué nos cuesta tanto el cambio? ¿Por qué nos resistimos y por qué esperamos a la incomodidad para cambiar? Y porque hay personas que nacen y que pasan por la vida y que se resisten, digo,
quizás hasta hace unos años era como algo donde la gente podía ir más cómodo en esto de no cambiar, pero en este nuevo mundo nos obliga a repensarnos, a cambiar, a reinventarnos constantemente, a flexibilizar nuestras maneras de pensar, de decidir. ¿Qué nos podés decir con respecto a esto? Bueno, que has trabajado con tantas personas, pero digo, en este mundo nuevo, ¿qué nos podrías decir con respecto al cambio? Pues que tampoco nos han educado ante el cambio. Es decir, ¿qué nos sucede cuando tenemos en perspectiva un cambio? Que tenemos una resistencia espontánea e inconsciente, porque ante cualquier cambio sabemos qué es lo que vamos a perder, pero no lo que vamos a ganar. Entonces ahí entramos en la incertidumbre. Y tampoco nos han educado en la incertidumbre. La incertidumbre la vivimos como algo peligroso, como algo incómodo. Fíjate que hasta estamos dispuestos, y de hecho lo hacemos, a pagar durante toda nuestra vida para evitar la incertidumbre. Es decir, ¿cuánto dinero invertimos en un seguro para el auto, un seguro de hogar, un seguro de vida, un seguro de enfermedad? Todo esto estamos pagando para evitar la incertidumbre, para que ante cualquier cambio lo tengamos todo absolutamente controlado, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio, hay que tener en cuenta que todo cambio es una pérdida, porque dejas una cosa para empezar otra que a veces sabes cuál es y a veces no sabes cuál es. Pero ante cualquier pérdida hay que hacer un duelo. Entonces, el duelo tiene sus fases, tiene sus 4 fases, que para todo el mundo son las mismas, pero lo que es diferente para todo el mundo es el tiempo necesario para superar una etapa y pasar a otra. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso ante cualquier cambio. ¿Por qué? Bueno, porque entra la incertidumbre, entra un cierto temor, y entonces hay que ser además muy cuidadoso con las personas que están haciendo un cambio, porque están hipersensibles. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por esto hay estas resistencias al cambio. ¿Y cuántas veces en nuestra vida, cuando se ha producido un cambio y hemos perdido algo, hemos perdido un trabajo, hemos perdido una amistad, hemos perdido una pareja, hemos perdido algo al que nos parece terrible, que no lo vamos a poder superar, con los años te das cuenta que suerte a que en aquel momento tuviste aquella pérdida, ahora estás viviendo algo que si no lo hubieras tenido jamás hubieras podido disfrutar de un momento tan maravilloso, mucho más que el que creías que era entonces, ¿no? Totalmente, totalmente, Isma. Coincido completamente. Ahora, también estamos, tenemos un vocabulario emocional con emociones, a mí no me gusta llamarlas negativas y positivas porque las dos todos sabemos que las emociones todas cumplen tienen una utilidad, ¿no? Y nos vienen siempre a mostrar y a decir algo. Pero también hay como una tendencia a esto de, bueno, evitar, ¿no? Esto de evitar, no nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentir ansiedad, no nos gusta sentir miedo, porque también hay como hay todo como una movida esto de que siempre hay que pensar en positivo, que por supuesto que está bueno tener, y yo siempre digo como, hablo más de la mirada posibilista, no positiva, ¿no? Esto de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero hay toda esta cosa de como aversión a las emociones que no son tan facilitadoras y que nos cuestan y que nos oprimen o que nos deprimen, ¿no? Es que estamos instalados como en una especie de sociedad del bienestar. Todo el mundo ha de estar divino de la muerte, todo el mundo ha de estar estupendo, todo el mundo ha de estar contento, todo el mundo ha de estar feliz. Y esto es vivir en la irrealidad, porque la vida
Son momentos maravillosos, momentos no tanto, momentos así, momentos malos y momentos muy duros. Esto también es la vida. La vida se compone de todo, no solo de momentos glamurosos. Y hemos de tomar conciencia de que si no, no es una vida plena, es una vida falsa. Y pues hay que saber también, fíjate que estábamos hablando, ¿no?, de la educación emocional. Tampoco no nos educan, es decir, no llores en público, no has de estar, pon cara de contento cuando vas a un sitio. Bueno, pues a veces sí, a veces pues no. Pero Y si más, no, yo tenía un jefe que nos sí, decía cuando entraba a la oficina, ríanse, 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 pero nos obligaba a sonreír y no era una oficina con atención al público, era una oficina donde trabajábamos remoto para equipos, y él tenía como esa obsesión de que teníamos que estar todo el tiempo riéndonos. Y a veces era tremendo, ¿no? Porque es como vos decís, a las personas nos pasan cosas y no claro. podemos estar todo el tiempo riéndonos o todo el tiempo bloqueando cosas que nos suceden realmente, ¿no? Pero tremendo, porque entraba él y había que reírse todo el tiempo. Pero fíjate, si tú le dices a una persona que acaba de sufrir una pérdida que se ría, Mm, es que es algo que parece hasta surrealista. La persona mm, que ha sufrido una pérdida está triste, que es como ha de estar, es lo saludable. mm. Entonces, no está para risas. Fíjate que antes había una costumbre, yo no sé si todavía se conserva en Argentina, los pueblos aquí en España, por lo menos sí, en las ciudades hace tiempo que desapareció, cuando alguien sufría una pérdida, iba vestida de negro Sí. un año o dos en función de la proximidad con la pérdida que había tenido. El Esto negro y el facilita. azul, medio duelo, sí, como que, Exacto. Era el sí, duelo, el medio duelo. Entonces, cuando tú ibas contenta y alegre, como para explicar un chiste a alguien, y veías que iba vestido de negro o de azul oscuro, decías, cuidado, mira, le ha pasado algo. Y te acercabas y le preguntabas, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Y ella te explicaba, pero tú ya tenías un tono muy diferente al que ibas. Tenías una diferencia, te ponías en su lugar, te ponías cerca. Ahora esto no existe, con lo cual no sabemos quién está pasando algún duelo, alguna tristeza, y como que encima no lo manifestamos, pues hay situaciones que son realmente con una distancia emocional muy grande entre las personas, ¿no? totalmente. Porque uno está triste y el otro está eufórico, y no hay manera de saberlo, ¿no? Sí, Para ir con cuidado. sí. Ayer alguien escribía esto cuando abrí Vox, a ver si había preguntas, alguien decía, también por momentos viví, o sea, como que esto, expresaba esto, como a veces esta exigencia emocional de tener que estar bien todo el tiempo. Que yo creo que hay dos cosas. Por un lado, como vos bien decías, no tenemos a veces pistas o tenemos que aprender ahora de grandes a adquirir vocabulario emocional, a entender cómo podemos hacer para sentirnos mejor, a manejar esta incertidumbre o este mundo que es cada vez como más disruptivo y más volátil, ¿no? Pero otra cosa es como esta cuestión como de negar o de ponerse la vara de que siempre tengo que estar bien y de seguir como modelos que a veces son inhumanos, ¿no? En todo sentido, en lo físico, Y, en lo emocional y en lo mental, ¿no? y además, fíjate que son irreales. Cuando es como, por ejemplo, hablando de modelos, si nos fijamos en las modelos, en las personas que son modelos físicos, que desfilan por las pasarelas y que son modelos, estos son las excepciones, Mm, porque lo habitual no es medir según qué, ni pesar según qué, ni tener según qué medidas. Son las excepciones. Cuando tomamos por modelo la excepción, ya empezamos a ir todos mal. mm, totalmente. Y esto Sí. pasa lo mismo con todo, es decir, a nivel intelectual, cuando tú tomas, por ejemplo, a alguien que es superior a la media o diferente, entonces todo el mundo quiere ser como... No, pero si lo mejor es ser cada uno como es. A mí me gusta decir que lo mejor para ser feliz es llevarse bien con uno mismo. Qué lindo, qué lindo.
Me encanta, Inma. Sabés que sigo ahora con las preguntas, pero recién pensaba y decía, si hoy tuvieras que escribir el mismo libro, obviamente, digo, escribir el libro, ¿no? Pero con todo el aprendizaje de este año y medio de pandemia, eh, ¿incluirías algo distinto? ¿Cambiarías algo? ¿Sería el mismo libro? ¿Hay algo que decís, ay, Uf, o quizás es una idea para la Revolución Emocional 2? sí, fíjate que cuando terminé el libro, suerte que me lo sacaron de las manos para entrar en imprenta, porque le hubiera ido añadiendo cada día cosas nuevas. Tanto es así que mi editor me dijo, estamos escribiendo un libro de Inma Puig, no la enciclopedia de Inma Puig, me dijo, porque yo iba añadiendo y añadiendo y añadiendo. Es que es interminable hablar de las emociones, de las personas. Es tan inmenso como puede ser el océano, ¿no? Porque Mm, todos somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Pero sí, mm, añadiría un montón de cosas, añadiría un capítulo específico sobre la incertidumbre, de por qué nos cuesta tanto gestionar la incertidumbre, cómo estamos instalados en una falsa certidumbre mm, y que a la que se nos cambia algo que teníamos previsto, ya parece que nos hemos quedado como desorientados, ¿no? mm, Incluiría más de un capítulo sobre las redes sociales, mm, cómo nos anestesian, cómo nos mm, confunden, cómo, cómo nos están perjudicando, cómo nos están dominando, mm, qué poca educación digital tenemos. mm, Y esta educación digital de la que no tenemos, cómo está dándole la vuelta de una forma absolutamente perversa a situaciones tan importantes como son la autoridad. Fíjate, cuando éramos pequeños y no nos iba el reloj o la bicicleta, el freno no iba muy bien, acudíamos a nuestro papá, a nuestro abuelo, oye, mira, me arreglas esto que no va, porque los mayores sabían más de todo que los jóvenes y que los pequeños. mm, Por lo menos cuando estoy con personas de mi generación, es muy habitual lo que escucho y es, ay, ahora mira qué me ha pasado en el móvil. Bueno, cuando venga mi nieto le diré que me lo arregle. Se me ha descodificado la televisión y se me han desprogramado los canales. Cuando venga mi hijo a verme le diré que me lo arregle. Esto, que parece un hecho muy sencillo y que dices, bueno, total, es algo operativo, tiene un calado mucho más profundo de lo que nosotros pensamos, ujú, porque le estamos poniendo una, una traba a la autoridad. Es decir, ¿cómo luego, si tú necesitas que alguien te haga algo, le vas a poner límites con el rigor y con la firmeza que demanda tu autoridad? totalmente. Entonces, hay una falta de autoridad en estos momentos en todos los países del mundo, con los botellones y con los jóvenes que no pueden estar en su casa sin salir, ni, bueno, y la gente mayor también le conviene salir. Es decir, todas estas cuestiones que a veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Pues está pasando que estamos sufriendo la consecuencia de una crisis de autoridad Mm, debido a unas tecnologías a las que las personas de una cierta edad hemos accedido ya de mayores y esto a muchas personas les hace tambalear en su sentido de autoridad. mm, mm. Y los Sí, jóvenes enseguida lo perciben. bueno, y ni que hablar si hablamos de educación digital, y eso ya es otro tema, si nos metemos en el daño que le provoca esto a los bebitos, a los chiquitos, de que se le da la pantalla, de que ya está demostrado a nivel neurológico. Bueno, pero sí, creo que educación emocional es una materia y la otra es educación digital, sí. Y también, Inma, creo que también algo muy importante es que tendría que también estar en el jardín de infantes, o por mi parte acompaño un montón de personas de manera individual y también organizacional, también tenemos que aprender a dotarnos de sentido. Me parece que hay una crisis también de sentido, ¿no? O sea, cuál es el propósito, cuál es el sentido. Muchas veces eso se ve, por ejemplo, o se veía esto de antes las personas terminaban, se jubilaba, acá decimos jubilarse, no recuerdo cómo Sí, se. Bueno, sí, en y España esto de también.
se enfermaban o se morían, y esta cuestión de que también la esperanza de vida se alarga y que no es solamente el trabajo, ¿no? Esta cuestión de también que tiene que ser una búsqueda interior, decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que te da? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que te da sentido? Y ayudar también a los chicos desde chicos a identificar eso, ¿no? Creo que hay como una gran disrupción en ese sentido, pero tiene que haber también una búsqueda por uno mismo, ¿no? O sea, yo te escucho a vos y digo 35 años como mínimo, seguro, porque seguramente, o sea, 40, ya son 40, Gaby, ya bueno, son 40. 40 facilitando esto, y encontraste seguramente desde muy joven, pero ¿cuánta gente hay que no encuentra como su sentido y que no es solamente, que no le alcanza solamente con un rol, ¿no? O sea, que tiene que haber algo como más interno, ¿no? Porque hay como una crisis de vacío también muy fuerte, yo escucho. Acá en Chile, en Brasil, en España, no es algo de Argentina o de Cataluña, ¿no? Sí, pero tiene que ver, muchas veces creemos que esto que son las escuelas que han de educar y que... Pero fíjate, a mí me apasiona un libro de Donald Winnicott que es El hogar, nuestro punto de partida, se llama el libro. Qué lindo. Entonces, en la escuela te enseñan cosas, en casa se aprende. Mm. Entonces, el encontrar sentido a tu vida tiene mucho que ver con el sentido que había en tu casa, con cómo has vivido, cómo has respirado, cómo te ha traspasado, como si fuera el aire, un Sí. ambiente que esto es lo que te queda dentro y pases las vicisitudes que pases, llevas como un pequeño tesoro que es como un seguro de vida para cualquier circunstancia que te pueda suceder, ¿no? Luego ya viene la escuela, luego viene el jardín de infancia, luego viene los institutos, la universidad, tu carrera profesional, pero hay algo que es tan importante que si los padres lo supieran, yo creo que tomarían más atención a esto y menos a otras cosas, ¿no? A mí hay otra cosa, fíjate que hablábamos, ¿no?, de la cantidad de cursos que hay para aprender a hablar y los pocos o casi ninguno que hay para aprender a escuchar. Y esto sucede lo mismo con la preparación al parto. Anda que no hay cursos para el suelo pélvico, para la respiración en el parto, pero no hay preparación emocional para el parto. Entonces, tener un hijo no es como el que tiene algo y que no influye en tu vida y que entonces ya tú vas a hacer lo mismo, más con aquello que... No, no, no. Es algo muy diferente. Entonces, yo creo que tendría que haber también, fíjate, la de propuestas que estamos haciendo a la humanidad, aquí en un momento, Totalmente. la educación digital y la educación preparto para las Sí. personas, no solo para el cuerpo. Totalmente, totalmente. Bueno, y otra de las cosas que la verdad que es un libro muy, muy lindo y hay cosas muy lindas también tuyas de notas, acá decimos diarios, ustedes dicen periódicos. Ahora, la emoción es básica para que la creatividad emerja. Son momentos también de tanto cambio, de tanta transformación, que necesitamos esto de explorar lo que todavía no es y que puede llegar a ser esta creatividad. Necesitamos estar creativos. El tema es que también lo que se ve muchas veces es que no entendemos el tremendo impacto de nuestro cerebro emocional en nuestro intelecto, ¿no? Pensamos que están como disociados, que no estamos unidos, que somos una cosa y otra, ¿no? Ahora, qué importante también es aprender a gestionar estas emociones para facilitar que esa creatividad emerja, ¿no? Para que podamos generar nuevas oportunidades, para que podamos crear y generar futuro, ¿no? Sobre todo innovar. Fíjate que normalmente se asocia la innovación con la tecnología. Y si tú lees el diccionario, innovar significa hacer lo mismo que se hacía antes de forma diferente con la intención de mejorarlo. Entonces hablamos de innovación y todo el mundo piensa en digitalización.
No, podemos innovar desde el punto de vista emocional. Mira, ya tenemos otro reto, la innovación emocional. Es decir, ¿qué es de lo que estamos hablando todo el tiempo hoy? Entonces, innovar significa tener el bienestar suficiente para hacer las cosas de siempre de forma diferente para que sean mejor para todos. Totalmente. ¿Qué es de lo que estamos hablando ahora? Es decir, esto es innovación emocional. Totalmente. Totalmente. Isma, y a ver, acá en Argentina hay, por supuesto, aquellas personas que no son esenciales, hay algunos de ellos o muchísimas personas que todavía no han vuelto a las oficinas, hay algunas empresas que sí, que de a poco se empieza a volver a las oficinas. Ahora, también el gran reto fue conectar de manera digital y lo que se está viendo es mucha ansiedad y mucha resistencia a volver. Por supuesto que la mayoría de la gente ya no opta por ir todos los días. Si pudiera elegir, y eso está en todas las redes y está escrito en un montón en todas las revistas de negocios, ¿no? La mayoría de la gente opta por por este esquema más híbrido, presencial y digital. Ahora, ¿podés contarnos qué pasa con en lo digital? Esta cuestión de que nos falta algo en lo digital, esta conexión, ¿cómo podemos crear equipos, liderar o cohesionar un grupo o crear cultura de manera exclusivamente digital? ¿Qué vamos a hacer con aquellas personas que no quieren volver y que no les interesa o que se resisten a esta vuelta parcial a la oficina? ¡Qué montón de preguntas en una! Voy por el principio. Fíjate que hay algo que ha sucedido con la pandemia y es que lo que venía avisándose como tendencia, ha venido la pandemia, le ha dado un empujón y lo ha acelerado. Es decir, el teletrabajo, el poder trabajar telemáticamente, era algo que ya iba viniendo poquito a poco, de a poquito, pero la pandemia le dio el empujón y demostró que se podía hacer, ¿no? Pero también sucede algo con lo que decías, y es que empiezan a haber estudios ya fiables en los que se está viendo que cuando nosotros nos reunimos presencialmente, aunque no haya un excesivo buen ambiente, simplemente por el hecho de estar conectados con personas, siendo como somos seres sociales, segregamos oxitocina. Y se ha descubierto que cuando trabajamos delante de una pantalla, aunque estemos reunidos con otra gente, no se segrega oxitocina. La oxitocina es una hormona que es necesaria que se segregue, que se fabrique para el buen funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. De hecho, es la hormona que cuando se está embarazada, el cuerpo va fabricando porque te ayuda a tener un mayor bienestar, una mayor felicidad y mayor tolerancia al dolor para el momento del parto. Entonces, ¿cómo vamos a suplir la falta de oxitocina? Probablemente teniendo que hacer un 50-50, es decir, presencial y online. Pero está sucediendo algo y es que ha habido personas que les ha costado mucho no ir a la oficina y otras que les está costando mucho volver a la oficina. Estas son las grandes consultas que tengo ahora de las grandes empresas que se están encontrando con esta situación. Me preguntan, Inma, ¿qué hacemos con los que no quieren volver a la oficina? ¿Y qué hacemos con los que quieren venir cada día? Cuando decimos que vamos a hacer un 50-50, ¿no? Entonces, es algo que hay que ir trabajando y sobre todo entendiendo a las personas, ¿no? Porque otra de las cuestiones que está apareciendo, por lo menos con las que colaboro, es cuando se hace un panel y todo el mundo se conecta con su cámara, hay personas que simplemente escuchan, no se las ven. Entonces yo me he encontrado con empresas que me han dicho, bueno, ¿qué tipo de castigo? Ahora empezaremos ya a castigar o a multar las personas que no encienden su pantalla cuando estamos reunidos. Y yo les hacía una observación que los dejó muy perplejos y a mí me dejó perpleja, que se quedaran perplejos, porque yo les dije, cuando uno está reunido presencialmente, ve las caras de los demás, pero no ve la suya. Cuando estás haciendo delante de una pantalla, ves a todo el mundo, pero también te ves a ti.
¿Qué hace una persona que tiene una imagen distorsionada de sí mismo para mejor? Es decir, no se gusta, pero se imagina que es mejor de lo que en realidad es. Que se Totalmente. está viendo durante 6 o 7 horas constantemente y empieza a sentirse mal. Porque empieza a descubrir que los otros lo ven como él no quiere que lo vean, con sus defectos, con sus formas. Entonces, esta persona está muy incómoda y según cuál sea su estructura psíquica, empezará a tener alguna situación que lo va a deteriorar, ¿no? Entonces, hay que comprender que lo más importante es entender. Es decir, más que juzgar y más que castigar, hay que entender. Decir, a ver, esta persona hace esto por algo, no lo hace para fastidiarte, ¿no? Me encuentro también en las consultas de empresa que muchas veces me dicen, mira lo que me han hecho, mira lo que me están haciendo. Yo siempre les digo, no te ilusiones, no es a ti que te lo están haciendo, no te lo dedican. Si hubiera otra persona, en lugar de estar tú, harían lo mismo, con lo cual no es a ti que te lo hacen, ¿no? Es el lugar Total, que estás. totalmente, totalmente y muy interesante porque lo mismo que contás, yo también lo veo, bueno, acá están diciendo súper interesante empatía y compasión, ¿no? También que, ¿cuántos temas que estamos nombrando hoy, ¿no? O sea, cada tema se podríamos hacer un Zoom y hacer como, hacer un Otro. directo sobre eso, pero totalmente. Acá hay, de acuerdo a cómo es cada uno, bueno, así como el año pasado tuvimos que aprender un montón de cosas, ahora hay que ver y también entender que no somos todos iguales, que sí que somos seres emocionales, pero después cada uno con sus historias, con sus creencias, con sus vivencias. eh, Creo que acá decimos siempre en Argentina, para bailar un tango se necesitan dos, ¿no? Digo, por un lado, tiene que haber como las organizaciones tienen que estar abiertas a ver los casos y los grupos y demás, y también tiene que haber como una predisposición de la persona a decir, bueno, estos son los nuevos aprendizajes, y tenemos que volver 50 y 50, estos son los nuevos aprendizajes que tenemos que tener en estos nuevos tiempos, ¿no? Y, Eh, y perdona, Gaby, sí. hay una cosa muy importante cuando dices lo del bailar, porque también hay que dejar que las cosas pasen y observar, Mm, que esto no lo mm, hacemos. Porque muchas veces me dicen, bueno, y ahora en las empresas mismo, me dicen, bueno, ahora hemos de obligar a que la gente ya venga, hemos de prohibir que la gente venga, o cómo hacemos para repartir los días en los que han de venir, pero ¿cómo lo hacemos? Y yo le propuse a alguien, le dije, ¿y si probáis de mm, dejar a la gente que haga lo que le va mejor, a ver qué sucede? mm. Porque a veces queremos controlar tanto todas las cosas que no Claro, dejamos que las cosas pasen. Y las tal cosas, cual. a veces, si dejas que pasen, pasan de la mejor manera para todos los que la están haciendo. Mm, Entonces, dijeron, pues no se nos había ocurrido. Y a mí me dejó perpleja que no se les hubiera ocurrido, ¿no? Es mm. decir, probar, decir, mira, un mes que cada uno venga cuando quiera, a ver qué pasa. Y entonces ya tenéis información para empezar a tomar decisiones. Pero tomar decisiones antes de que haya pasado nada es algo como muy, Mm. muy extraño. Bueno, o muy como nos manejábamos antes, esta cuestión de planificar, o sea, que era como, si bien siempre estuvo la incertidumbre, pero las cosas se podían controlar o planificar más, ¿no? Si vos me preguntás, Gaby, ¿vas a poder viajar el viernes a Córdoba, tío? No sé, todo es un no sé, ¿no? O sea, es como que a veces acá decimos burbujas, los grupos, ¿no? A veces se pinchan a la noche y eso, a la noche tenés que estar como reprogramando tu siguiente día, así como que el corto plazo ahora son poquitas horas y el mediano plazo, ni que hablar, antes en las empresas nos hacían hacer planes a 10, 15 años, y hoy decís, 15 años, este mundo va a ser increíble. Bueno, yo el año pasado leía una nota de Harari, que a mí me gusta como comentarla mucho, porque él decía, si tuviera que él crear, este famoso escritor Harari, si él tendría que crear nuevas universidades, que obviamente todas las currículas están también bastante obsoletas, pero él decía, yo crearía una universidad de flexibilidad mental, ¿no? Esta cuestión de empezar también a ser más flexibles en cómo pensamos, que antes lo decíamos, esto como nos cuestan los cambios, ¿no? Pero si tuvieras que dar como un consejo así general a las personas en estos tiempos de
de tantos cambios y de tantas disrupciones y donde todos tenemos que volver como a aprender o aprender a aprender o reaprender, ¿no? ¿Qué podrías decirnos a todos en cuanto a consejos en estos tiempos? Claro, fíjate que yo consejos no doy nunca. Ok. No doy nunca porque, primero, que no soy nadie para aconsejar. Segundo, porque cuando alguien aconseja al otro, es como que se está situando en un nivel superior, como diciendo, yo sé lo que has de hacer con tu vida y tú no. Y no es verdad, porque todo el mundo lo que sí sabe es lo que quiere hacer con su vida. Lo que pasa es que a veces no sabe que lo sabe. Por esto yo siempre les digo, yo no voy a decirle a usted lo que ha de hacer, pero si quiere podemos pensar juntos qué es lo que usted quiere hacer. Qué lindo. Que siempre es mucho más eficaz. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y a los líderes, ¿qué les podemos, o sea, también creo que o por lo menos de mi experiencia en las organizaciones, doble desafío líder, su propio liderazgo, como siempre, pero digo, liderazgo de un nuevo mundo y liderazgo de esta cuestión, ¿no? Hoy me decía alguien a la mañana, tengo 3 en oficina, 4 conectados, en esta cuestión de que también, digo, esta cuestión de los equipos híbridos y los desafíos del día a día, eh, a los líderes, si bien entiendo perfectamente esta cuestión de que obviamente no das consejos, ¿no? Pero le diríamos esto de poner a las personas en el centro, esto de reconocer, ¿no? O de que nos reunamos más y que conversemos más, que dialoguemos más, ¿no? Absolutamente, porque fíjate que como si decíamos que lo que era tendencia, la pandemia le ha dado un empujón y lo ha acelerado, a nivel de liderazgo es exactamente lo mismo. Es decir, la tendencia que ya venía acercándose de cómo tenía que ser el líder del futuro, la pandemia le ha dado el empujón y lo ha acelerado. Porque antes el líder era el que vigilaba las cosas que hacían las personas. Y ahora el líder ha de cuidar a las personas que hacen cosas. Este es el gran cambio que da. Totalmente, totalmente. Eh, Inma, había preguntas de las personas que decían, bueno, que esto que has acompañado a equipos de alto rendimiento o a deportistas, que yo me imagino que tienen, quizás el del alto rendimiento tiene el mismo desafío que un CEO o un gerente general de una empresa, pero ¿cuáles fueron tus mayores aprendizajes en tantos años que has acompañado a estos jugadores o deportistas y equipos de elite? Pues justamente el subtítulo del libro, que todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Que nos quieran, que nos escuchen, que nos reconozcan, que nos pongan límites, que nos acepten tal cual somos. Esto es lo que he aprendido. Sí. Y este título que tenés en el libro de las emociones y el futuro, que a todo, viste que a todos se le está buscando como la vuelta en euro, o bueno, el futuro, todo se le está buscando. ¿Qué pensás? O sea, si podemos ir un poquito más hacia el futuro, ¿qué pensás sobre las emociones? Pues que el futuro no sabemos cómo va a ser, porque el futuro justamente es algo que no sabemos, pero lo que sí sabemos seguro es que vamos a seguir teniendo emociones, porque esto no va a cambiar. Lo que creo que probablemente las vamos a poner en otras situaciones, en otros momentos, en otras actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, el chiquito que a los 18 años tiene ilusión por tener su carnet de conducir y que empieza a conducir, a lo mejor de aquí 15 años o 10 años o 5, no sabemos, en los coches autónomos no vamos a tener que conducir. Entonces, esta emoción del examen y de luego conducir y todo esto, no la va a poder poner ahí, pero como que la emoción estará, la va a tener que poner en otro lugar, ¿no? Aparecerán nuevas cosas que nos emocionarán, pero las emociones son lo que nos distingue de los animales y de los robots.
y entonces van a estar ahí, ¿no? Que a veces nos tememos, ¿no? Se habla, ¿no? Que el robot nos van a barrer de los trabajos, de los lugares de trabajo. El robot va a sustituir a las personas que trabajan como robots. Pero a las personas que trabajan como personas con emociones, un robot no lo va a sustituir jamás. Sí, yo creo que o por lo menos acá lo que se veía en Latinoamérica, todo era el futuro, o sea, antes de la pandemia, el futuro del trabajo eran los robots, Y creo, esta es mi visión, a partir del año pasado, yo cuando arrancó todo esto, yo decía, bueno, pero, o sea, ¿dónde están esos robots que hablaban? Porque, a ver, ¿quiénes estaban? Los sanitarios liderando una pandemia impredecible porque nadie había vivido esta pandemia a nivel mundial. Los líderes tomando decisiones, las personas ayudando a aquellos que estaban necesitados. Digo, fuimos las personas con nuestras emociones, con nuestra creatividad y con nuestras habilidades las que salimos al ruedo, ¿no? Yo no vi ningún robot por la calle o salvando vidas o ayudando o demás, ¿no? Pero además, fíjate que durante la pandemia las actividades que más se puso a hacer la gente eran las que en las escuelas tan pobres más mal consideradas. La gente se puso a cocinar, la gente se puso a hacer ejercicio y la gente se puso a cantar, a tocar instrumentos. Es decir, que eran las Marías, la gimnasia, la pretecnología y la música. Y en cambio son todas las que tienen que ver con las emociones. Yo no vi a nadie que se pusiera a decir cada día hay que hacer 15 minutos de física y química y también recomiendo que hagáis media hora de matemáticas. Nadie dijo esto. Sí, como que tenemos el cerebro, como que el hemisferio izquierdo lo tenemos bastante desarrollado y como que es una era donde, si bien tenemos que pensar al cerebro como un órgano íntegro, digo, es una era más del hemisferio derecho, de crear, de explorar, de innovar, ¿no? Y todo eso es más nuestro hemisferio derecho. Ima, y para ir terminando, te voy a hacer como algunas preguntitas como cortas. ¿Un lema de vida que tengas vos que nos quieras compartir? Pues bueno, yo quizá puedo compartir el mío, que Sí. es el mío desde siempre, porque estoy pensando que no he tenido otro, que es trabajar como si tuviera que vivir 100 años y disfrutar como si me tuviera que morir mañana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Y un sueño que tengas así en tu vida? Pues la verdad es que el sueño... Yo no tengo muchos sueños, yo disfruto de lo que tengo y Ujú. porque creo que a mí me sirve que ser feliz no es soñar con lo que no tienes, sino disfrutar con lo que tienes y Mm, apañarte con ello. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Inma, y bueno, lo último para ir terminando, eh, me gustaría preguntarte en cuanto a esta, en un momento decías, vivimos a veces me quedo esto resonando sobre la certidumbre y sobre la incertidumbre, ¿no? Que a veces vivimos sobre falsas certidumbres o buscamos todo el tiempo de nuestra vida la certidumbre. Eh, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para gestionar esta incertidumbre? Que siempre estuvo, ¿no? Pero que hoy es quizás mayor. Pues dejar que las cosas pasen y luego empezar a ver qué hay que hacer cuando están pasando. Porque queremos adelantarnos tanto a todo que esto nos crea unas frustraciones muy grandes. Porque uno dice, no, yo supongo, nos pasamos la vida suponiendo cosas que a veces ni suceden. Yo supongo que esto pasará y pasará y pasará, con lo cual yo hago esto y esto y esto, y luego todo esto no pasa y hay una gran frustración. Entonces, es tener la tranquilidad de, a medida que vayan sucediendo las cosas, iré tomando las decisiones que en aquel momento sean más acertadas. Pero para esto hay de tener a las personas, ha de haber una vida interior, una tranquilidad, no ha de haber una ansiedad por conseguir, por hacer, porque no pierda, para que no me pase. No. Bueno, si pasan cosas ya iremos viendo cómo las vamos solucionando. Pero querer solucionarlos
anticipadamente muchas veces es la provocación de que pasen cosas que no te hubieran sucedido y que entonces sí que van a ser quizá a veces difíciles de controlar o de superar, ¿no? Es muy vivir el presente, porque si uno quiere cambiar el pasado genera ansiedad, y cuando uno quiere controlar el futuro la ansiedad aumenta también. Es decir, lo único que podemos controlar es el presente, y a veces entre lamentándonos del pasado y pensando en el futuro se nos pasa el presente. Entonces hay que aprovechar el presente y hacer lo que uno crea que tiene que hacer, sin buscar modelos ni estereotipos, porque no hay nada más saludable que ser auténtico, que ser uno mismo. Uno mismo, totalmente, totalmente, y qué acertado lo que decís, porque también muchas veces lo que pensamos, o sea, cómo pensamos impacta directamente en cómo sentimos, ¿no? En esta cuestión de que si estamos todo el tiempo, y también esta incertidumbre impacta completamente en la ansiedad y demás, ¿no? Pero digo, prestar mucha atención en qué estamos pensando y en qué momento estamos viviendo. Me encantó esta reflexión de estemos más anclados en el presente, y no tengamos miedo. Las cosas van a ir sucediendo también como sucedieron siempre, ¿no? Y no se paró el mundo, y todo el mundo sobrevivió. Es decir, es un poco este exceso de control que queremos tener sobre todo y que nos han hecho creer que lo tenemos. Por desgracia, porque siempre son desgracias, la naturaleza se encarga de demostrarnos que no lo podemos controlar todo. No se puede controlar ni las temperaturas, ni en estos casos ni los volcanes, ni los tsunamis, ni los océanos. No, no lo podemos controlar, y hay que tener este punto de humildad, de decir, bueno, no lo podemos controlar todo, con lo cual, pues vamos a ir viendo qué es lo que sí podemos ir gestionando, y lo que no, pues vamos a ver qué hacemos una vez haya pasado, ¿no? Totalmente. Y amigarnos con el miedo, que nos hizo sobrevivir como especie y nos trajo hasta acá también. El Es un miedo que mecanismo de también es una defensa. emoción, como si fuera una mala palabra tener miedo, ¿no? Y que no, es un mecanismo de defensa, y del que no tiene miedo. Es el primero que perece en las situaciones. El que tiene miedo es el que está alerta y puede estar más atento a qué es lo que ha de hacer y qué es lo que no ha de hacer. Que esto es algo que tampoco acostumbramos a practicar, y estamos muy pendientes siempre de qué es lo que hay que hacer ahora. ¿Qué es lo que ha pasado esto? ¿Sucedió esto? ¿Qué hacemos? Pues hay algo más importante que saber lo que hay que hacer, y es saber lo que no hay que hacer. Totalmente, totalmente. Qué importante es eso, sí. Bueno, pero yo creo que es esto, como que estamos, porque digo, que estamos como siempre queriendo anticiparnos, y viviendo más en el futuro, o como vos decías antes, lamentándonos por el pasado. Sería soltar un poco el control, y aprender también a vivir mejor, a vivir bien, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sí. Qué Y interesante. Sí. sí, Didi, no, 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 no. sí. De este último capítulo, ¿no? Que hablabas de las emociones del futuro. Sí. No sé si habrás leído la última historia, la de la hermana Marina y Baldo. Sí, Eh, sí. Pues bueno, comentar a todos los que estamos ahora aquí que de esta historia se ha terminado ya el rodaje de una película. Wow, wow. Buenísimo, buenísimo. Sí, compraron los derechos y ya se terminó de rodar, y en el primer semestre del 2022 ya estará en los cines. Qué interesante. Ojalá que llegue acá. Ojalá que llegue acá. Ima, Sí, y estás escribiendo el próximo libro ya o no? estoy en uno, sí. Lo que pasa es que como que no lo escribo yo sola, Ok. no puedo No comentar puedes. más, Perfecto, perfecto. pero, Pero está el pero plan, está el plan, está el plan. está el plan también, sí, va sobre emociones también. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá que en el 2022 te tengamos acá, como dicen los brasileños, vivo, en vivo, que te podamos disfrutar en una charla, porque la verdad que, en serio, o sea, todo aquel que, o sea, yo que vengo más de lo que es el mundo de los recursos humanos y de las empresas y demás,
la verdad que los que te conocemos y lo que te hemos escuchado y demás, de las ponentes internacionales más, en serio, como más motivadoras y más inspiracionales, y con una simpleza, pero profunda y muy sabia. Así que para mí es un gustazo. Te agradezco muchísimo este espacio. Ojalá que podamos tener un espacio en el futuro y me encantaría poder escucharte en vivo. Ojalá que se pueda, que el año que viene tengamos un año un poco más fácil para los viajes y para volver a algunas rutinas presenciales que son muy lindas, ¿no? Yo ya te he dicho, deseando volver a Argentina para poder hacer las conferencias presenciales. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu invitación y aquí estamos, ¿eh? Ay, Para cuando quieras. ¿Eh? muchas gracias. Un beso y un abrazo enorme y buenas noches en España y lindo día para los que están por Igualmente acá a todos. abajo en Sudamérica. Gracias, Sigma, de corazón. Un A abrazo vosotros. enorme. Chau, chau. Chao, chao.